de esta partecita que nosotros ya habíamos empezado a trabajar. La última vez nos habíamos quedado en que la revolución sexual como tal estaba cuestionando esto, el rol del hombre y de la mujer en el matrimonio, ¿cierto? Antes se veía que la mujer era muy dada al hogar y el hombre muy dado al trabajo, pero últimamente nos podemos dar cuenta y hacer un contraste que esos papeles se han cambiado, ¿cierto? Porque ahora la mujer ya tiene mayor protagonismo en la sociedad cuando decimos que es una persona importante en cuanto al trabajo y el hombre también se puede medir en cuanto a las labores del hogar que va a realizar, ¿cierto? Y eso no le va a quitar ni a la mujer su feminidad ni al hombre su masculinidad. ¿Sí? Entonces es algo que nosotros desde muy temprana edad deberíamos aprender, como son los labores del hogar y la manera de cómo trabajar, porque últimamente pues yo quiero decirles a las niñas, no sé si de pronto han escuchado eso de que a uno le toca es arreglarse como para conseguir un marido con plata y para que lo mantenga uno y demás, ese tipo de pensamientos, lo único que está haciendo como tal es hacer que la mujer vuelva y retroceda. ¿En qué sentido? Porque antes eso era lo que estaba haciendo el hombre, ¿cierto? Ser el que tiene la plata para proveer a la mujer, pero últimamente se nos inculca eso ya como si fuera una moda, ¿cierto? Entonces la mujer que tenga como tal un hombre que le dé dinero, entonces mejor dicho, pues ya se puede tranquilizar, ¿sí? Pero lo único que estamos haciendo es promover en la mujer que como tal espere a que otra persona le supla sus necesidades, en vez de promover como tal una independencia. Entonces, en cuanto a esto, también en el hombre, vamos a ver que muchas veces el hombre cuando se dedica a las labores del hogar, entonces también es tratado como muy afeminado, ¿cierto? Porque entonces él, ¿por qué se va a dedicar a eso? Sí, esas son las labores de las mujeres. Entonces, ahora hemos visto que ha cambiado un poco porque hombre que no sepa como tal realizar algunas labores del hogar está visto como una persona que le va a costar desenvolverse en un futuro, ¿sí? Porque así no las desarrollemos a diario, por lo menos debemos saber cómo se desempeñan esas labores, ¿sí? Entonces, recordemos que en cuanto a lo que propiciaba esto, era la diversidad de las relaciones. Habíamos quedado que habían muchas personas que se identificaban con otro género, ¿cierto? Que digamos la mujer ahora es trans, entonces es un hombre como tal en su aspecto físico, pero sigue conservando sus características como tal sexuales frente al sexo que le había sido asignado. Del mismo modo con el hombre que es trans. Pero no nos debemos encasillar solamente en estos géneros porque pues digamos que hay muchos más. Últimamente, no recuerdo bien el nombre, eh, la entidad como tal que se encarga de definir los géneros ha identificado ahora aproximadamente 102 géneros. Entonces, imagínense, son 102 formas más o menos en las que una persona se puede llegar a identificar, ¿sí? Aunque pues el diseño original nos haya dicho como tal que nos debemos identificar solamente como hombres o como mujeres, dependiendo de nuestras características sexuales y nuestro desempeño como tal en la sociedad. Ahora, también lo que había promovido era el sexo prematrimonial. Últimamente, Samuel Allenzu, veo que estás levantando la mano. Y profe, eso es como las personas se caracterizan, pues como ellos se consideran como aplica con los hermafroditas. Sí, claro, o sea, es que eso depende de cómo se siente, teniendo en cuenta sus características psicológicas, el lugar en donde se encuentra, las vivencias que ha tomado, también en cuanto a su propio cuerpo, ¿sí? Entonces, la verdad, ahí es una discusión bastante larga en el sentido en que o sea,
nuestro género, desde el cristianismo como tal, somos hombres y mujeres dependiendo pues nuestras características sexuales, ¿cierto? Entonces, mujer va a tener como tal un rol de persona que cuida, ¿sí? Y el hombre va a tener un rol como tal de persona que es, como dijera yo, como un cuidador, ¿sí? Entonces, como una persona que va a cuidar y a proteger, pero pues últimamente hemos visto que esto se ha venido como cambiando y pues también las características sexuales de la mujer como tal, vemos que tiene sus pechos para poder amamantar a los bebés y tiene vagina, entonces el hombre va a tener pene y va a tener mayor musculatura y demás. Entonces eso como tal, nosotros lo podemos ver en nuestro diseño original, ¿sí? Pero pues ya el género como tal que viene ya asignado dependiendo a sus orientaciones sexuales. Ya depende cómo esa persona se identifique y lo que decida hacer. ¿Listo? Entonces, en cuanto al reconocimiento de sexualidades, bueno, viene íntimamente relacionado con lo que es la diversidad de las relaciones. Ahora cualquier persona puede tener, digamos, una relación con cualquier otra persona. No sé si de pronto ustedes han visto casos en que una mujer trans, que quiere decir que es un hombre que se está, o sea, tiene características de mujer, ahora está con un hombre que es trans. ¿Eso qué quiere decir? Un hombre físicamente, pero pues que conserva todavía características femeninas, ¿sí? Entonces hay un caso en la farándula, no recuerdo muy bien, en donde hay una mujer y un hombre trans, ¿sí? Que ahora están como embarazados, creo que van a tener un hijo y demás. Entonces, es como esa diversidad que se puede generar a través de todo este discurso del género y de la manera en cómo se identifican. ¿Listo? Entonces, les estaba comentando en cuanto al sexo prematrimonial, es como esa libertad para poder explorar sin nosotros tener que adquirir un compromiso como tal. Entonces, cuando estamos hablando de esto, de alguna manera estamos promoviendo una disolución de esos vínculos. Entonces, pues si nosotros como cristianos estamos promoviendo eso, lo que pasaría es que pues ya estamos eludiendo como tal una responsabilidad, ¿sí? Listo. Entonces, lo último que quería mencionarles acerca de eso era un aumento en cuanto a la unión libre. Ya sabemos que ahora esas personas, pues, sin ningún compromiso se pueden unir y entonces el día que decidan como tal acabar su compromiso se pueden ir. ¿Sí? Esos son como básicamente los preceptos y las características que tiene esto. Retraso en el matrimonio. Cuando nosotros estamos hablando de retraso como tal en el matrimonio, últimamente vemos que la mujer después de que se ha empoderado como tal de su sexualidad y de sus decisiones, lo que está haciendo es que dice, ay no, pues yo ya no me quiero casar a los 20 sino a los 25. Entonces después de los 25 dicen, no, hasta que no viaje, hasta que no estudie, hasta que no haga, hasta que no experimente muchas cosas, no lo voy a hacer. Entonces, cada vez se va retrasando como tal esa fecha y a lo mismo que el hombre. Entonces, últimamente el hombre tampoco se quiere comprometer tan temprano porque primero quiere quemar unas etapas, ¿sí? Contrario a lo que se veía antes, que antes no se tenía como ese mayor miedo al compromiso. ¿Listo? Vemos algo que nos sugiere que son los nuevos tipos de familia. Cuando decimos nuevos tipos de familia, es que ahora hay familias en donde hay la mujer, cabeza de hogar, es la única que lidera el hogar, entonces está conformada solamente por la mujer que da sustento y los hijos, ¿sí? En ese caso sería monoparental. Y otro ejemplo que veríamos es cuando hay parejas que son gays, ¿sí? Entonces hay un hogar en donde hay dos papás y un hijo, ¿sí? O dos mamás y una hija, dependiendo pues digamos el género del hijo o de la hija, y ya serían homoparentales.
Y así sucesivamente podemos encontrar una gran diversidad cuando digamos que lo tradicional era que fuera solamente hombre y mujer, papá y mamá y los hijos, ¿cierto? Ahora ya no se ve como tal solamente esta forma de la familia. Y otro aspecto que encontramos acá son los hijos extramatrimoniales. Ya es cuando se da como tal una infidelidad dentro de los hogares o cuando se tuvieron hijos antes de adquirir el compromiso del matrimonio. ¿Listo? Entonces, eso era lo que nos había quedado pendiente de mencionar en cuanto a esa libertad sexual. ¿Sí? Ahora, siguiente tema que les quería explicar como tal era en cuanto a la sexualidad propiamente. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos que ya hemos venido estudiando en cuanto a la libertad, libertinaje y la revolución sexual que viene muy ligada a la libertad sexual, ¿sí? Quiero que pongamos atención a unos 3 videos que les quiero mostrar, ¿sí? Sobre esos vamos a hacer una pequeña actividad, yo se las voy a enviar por cibercolegios, entonces para que estemos pendientes, sin embargo los vamos a observar en estos momentos. Entonces, me permiten un segundo, ya les comparto la pantalla. Listo, ¿ya todos la ven desde YouTube? Sí, profe. Listo, entonces, para que pongamos atención. Sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Es mucho más que el acto sexual. Involucra tu cuerpo, tu identidad, tu orientación sexual y tus sentimientos. Tu cuerpo. El sexo anatómico se refiere a los órganos sexuales con los que naciste. En los hombres son el pene y los testículos. Y en las mujeres son las mamas, el útero, los ovarios y la vagina. El desarrollo sexual comienza unos años antes de la pubertad y continúa hasta la vida adulta. Durante la pubertad, el cuerpo produce hormonas responsables de los cambios externos en tu cuerpo. Sin embargo, la pubertad es mucho más que cambios físicos. A medida que creces, tus pensamientos, emociones, necesidades y deseos también cambian. Es importante comprender que cada individuo se desarrolla en su propio tiempo, ritmo y manera. Tu identidad. La identidad de género se refiere a la manera en la que te sientes acerca de tu sexo. Es decir, si te identificas como hombre o como mujer. Las personas tienen una combinación de sentimientos masculinos y femeninos, pero generalmente tienden más hacia uno u otro, con lo que se autodefinen como hombres o mujeres. Tu orientación. Es probable que al entrar a la pubertad comiences a sentir atracción hacia otras personas, con lo que pueden desarrollarse amistades o deseos de actividad física. La orientación sexual se refiere a si te atraen hombres o mujeres. Si son personas del sexo opuesto, eres heterosexual. Si son del mismo sexo, eres homosexual. Si te atraen personas de ambos sexos, eres bisexual. Es importante que sepas que nadie te debe excluir o tratar mal por tu orientación sexual, cualquiera que ésta sea. Tus sentimientos. Es importante tener una relación sana y una pareja en la que se confíe antes de iniciar cualquier tipo de experiencia sexual. La pareja debe conocerse bien, comunicar abiertamente sus sentimientos y decidir juntos que están listos para tener relaciones sexuales. Ambos necesitan saber los límites de cada uno, para que ninguno se sienta forzado, incómodo o llegue a lamentar algo. ¿Qué es el sexo? El sexo es solo una de muchas formas de compartir la intimidad con tu pareja, pero es una que puede tener consecuencias importantes. Cada vez que tengas relaciones sexuales, existe la posibilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual. Y si la relación es entre un hombre y una mujer, existe la posibilidad de que queden embarazados. Usar métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades en cada relación sexual reduce las posibilidades de que cualquiera de estas situaciones suceda. Listo. En cuanto a ese video,
vamos a ver que recoge las ideas principales de lo que hemos venido trabajando. Una parte desde ciencias en cuanto a los métodos anticonceptivos y pues digamos los elementos que podemos rescatar. Y adicionalmente a eso, en cuanto a la identidad de género y demás. Hay otros dos videos igual de corticos que les quiero mostrar, entonces como para que pongamos atención en este siguiente. No, perdón. En la adolescencia, No me salió. ¿qué es aceptable? En la adolescencia, Jorge es un joven de 11 años y ha comenzado a experimentar diferentes cambios en el último tiempo. Para comprender estos cambios, ha decidido consultar a Luis, su hermano mayor. ¿A qué se deben los cambios que estoy experimentando? En estos momentos estás entrando en una etapa de la vida denominada adolescencia, caracterizada por diferentes cambios que repercuten en tu sexualidad. Recuerda que la sexualidad considera diferentes aspectos como género, sexo, afectividad, intimidad y reproducción. La adolescencia comienza con la pubertad, etapa en que se experimentan cambios biológicos como la aparición de vello en la cara, en el pubis, así como en los brazos y piernas, cambios en el tono de la voz y la estatura. Estos cambios tienen algunas diferencias entre hombres y mujeres. Por ejemplo, solo en ellas ocurre un ensanchamiento de las caderas y crecimiento de las mamas. Lo común es que exista maduración y desarrollo de los órganos sexuales, lo que entrega capacidad reproductiva. Además, en la adolescencia hay cambios en la forma en que se establecen las relaciones afectivas que involucran emociones y sentimientos. ¿Y ustedes, cuáles de estos cambios ya han experimentado? Este no. Y el siguiente sería este. Mamá, ¿Mm? ¿qué significa ser virgen? Ser virgen. Eso es una persona que no ha practicado relaciones sexuales. ¿Y qué relaciones sexuales? ¿Qué es eso? Vamos a ver. Eso es cuando dos personas están juntas y... Eso es cuando el tío le mete la chica. Roberto, que esa no es forma de explicar el temita, hombre. Mamá, ¿dónde hay que meter la chulilla? Ay, en ningún sitio, cariño, no le hagas caso a tu hermano. Eso es cuando dos personas están juntas y se quieren mucho, se dan besos y ya está, se acabó. No, más o menos lo que yo decía. Sí, normalmente sí, pero... Seco Crew 2012, llega mucho fresco suelto. Buena, para, ¿qué estás ahora? Que yo no quiero tener relaciones sexuales con ella. Ni yo con él. María te venía a dar un beso. Mentira. Mentira. Bueno, ya está bien, callaros ya, que los hermanos no pueden tener relaciones sexuales. Bueno, cosas más raras han visto. Uy, que no, y que hay que ser mayores y además hay que estar muy, muy juntos. Como de juntos. Eso como te juntas. Muy, muy juntos, mucho, muchísimo, juntísimos.
mamá. ¿Qué? ¿Nombre virgen qué? He dicho que ya está bien de preguntitas. Un pringao. Roberto. ¿Tú eres un pringao? Listo. Entonces, en cuanto a esos videos, la intención era que pudieran observar como tal en los primeros una situación que se da a diario, prácticamente entre la mamá y las dos hijas que empiezan a hacerle como preguntas acerca del tema y la manera en cómo los padres de pronto en ocasiones abordan esos temas, como que uno les hace preguntas y entonces como que empiezan a responder otras cosas que no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces, en cuanto a eso, podríamos nosotros ver que no hay como tal una buena información y de pronto pues los papás no saben cómo manejar este tipo de situaciones. Pero pues también vemos al hermano que empieza como a hacerle señas y de todo, pues digamos, para las niñas un poco inapropiadas porque pues aunque digamos que a la medida que ellas van a ir creciendo, van a ir comprendiendo, digamos que nosotros también tenemos que identificar la edad en la que estamos, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo hablar un poco más abiertamente con ustedes en el sentido cuando estamos hablando de la libertad sexual y demás, porque ustedes ya tienen ciertos conocimientos. Por ejemplo, ya saben cuáles son sus partes, ya saben cuáles son sus funciones, cuáles pueden ser las consecuencias en cuanto a embarazos y a enfermedades y demás. Entonces, cuando ya uno les habla del acto sexual como tal, entienden qué es lo que uno se está refiriendo. Pero cuando uno está hablando como tal con los niños, debe emplear otro tipo de lenguaje para no generar en ellos ninguna malicia, pero de igual manera respondiendo sus preguntas, no eludiéndolas de la misma manera que pues veíamos en el video. Entonces, básicamente, niños, quería decirles que pues en esos primeros dos videos pudimos resumir de qué manera nosotros vamos a ver presente como tal la sexualidad en nosotros en cuanto a las características, en cuanto a las maneras en que nos vamos a percibir y demás. Y en cuanto al último video, era ya la manera en cómo hay situaciones cotidianas y la manera en que éstas se van a ir desarrollando. ¿Listo? Entonces quería saber de pronto sus opiniones frente a los dos videos, ya que vamos a hacer una pequeña actividad. Bueno, en realidad son dos pequeñas actividades que vamos a realizar y pues yo ahorita por ciber les envío la notificación. Dime, Miguel, te escucho. Profe, nos reconectamos. No, no, recuerda que nosotros nada más tenemos una hora de clase y yo ahorita tengo que verme con el otro octavo. ¿Listo? Entonces quisiera escuchar la opinión de dos personas antes de que se nos acabe la clase. En cuanto a la manera en que ustedes han visto que se percibe la sexualidad. Recordemos que en el primer video nos están diciendo que no es solamente en cuanto al acto sexual ni nuestras partes, sino también la manera en cómo nosotros nos identificamos, en cómo nos reconocemos y las características del medio. ¿No? ¿Ninguno? En cuanto a los elementos que hemos venido explicando. A ver, entonces me va a tocar preguntar directamente. Entonces, a ver, Sofía Rangel, ¿qué opinas acerca, pues, digamos, de lo que pudiste observar en los videos frente a la sexualidad? Pues, profe, yo digo que, digamos, en el último video, tipo como que es que mi hermana está haciendo ruido porque está en clase, profe. Y bueno, profe, como el video como que los papás no le explicaban muy bien a los niños de qué se trataban las cosas, entonces pues uno queda como que, pues no, uno desde un principio le tiene que explicar a los niños.
sobre, o sea, sobre cómo, qué es la sexualidad y todo eso, profe. Entonces, pero pues complementando lo que dice Sofía, toca emplear un lenguaje, pues digamos, adecuado, teniendo en cuenta la edad de las personas, ¿cierto? Porque uno no les va a hablar de la misma manera que le habla a los niños, ¿sí? A ustedes que ya son adolescentes y pues ya conocen acerca de unas cosas, y uno no les va a hablar como les habla a ustedes los adolescentes a los niños que desconocen todavía muchas otras cosas. Entonces hay como que saber identificar el lenguaje apropiado para poder explicarles y satisfacer sus preguntas, porque no se trata de dejarlas sin responder, sino de tratar de buscar maneras de hacer entender las cosas sin mirarlo desde un punto de vista malicioso. ¿Listo? Entonces, niños pendientes, por favor, a cibercolegios, les voy a enviar la actividad y el día en que se debe entregar. ¿Listo? Entonces, que pasen una feliz tarde, ya se nos acabó la clase. ¿Hoy se debe enviar el trabajo? Señora. ¿Hoy se debe enviar el trabajo? No, yo les escribo la fecha, ¿sí? Porque Ok, listo. como hoy nada más tenemos